asegurar un buen soporte cardiovascular, y ya después de asegurar todas estas funciones básicas, pues vamos a pasar a la evaluación de la función neurológica, ¿no? Recuerden, en los pacientes inconscientes, evaluar el tono del siguiente anal es muy importante, pero esta evaluación se tiene que realizar siempre con la presencia de alguno de los familiares, ¿ok? Porque puede tener implicaciones médico-legales. Muy bien, existe una escala para categorizar las lesiones espinales y las lesiones medulares, ¿no? Esta se le llama la escala del Asia, y es, pues, además de la escala del Frankel, es una de las escalas más utilizadas para determinar la función neurológica de los pacientes, ¿no? Un Asia A significa una lesión medular completa, y un Asia E pues significa una ausencia de lesión neurológica, es decir, el paciente está normal. Un Asia B, C y D pues representa lesiones incompletas, ¿no? En el Asia B, la función motora está ausente, pero existe función sensitiva, mientras que en el Asia C y D existe una función motora además de la sensitiva, pero la diferencia está en la capacidad de esta respuesta muscular, ¿no? Entonces, generalmente cuando los pacientes pueden vencer la gravedad, pues se está hablando de una lesión grado D, ¿ok? Mientras que si los pacientes no pueden vencer la gravedad levantando las extremidades inferiores, pues se habla de una lesión incompleta tipo C, ¿ok? Aquí lo importante es reconocer si es A o el resto, porque si un paciente no es hacia A, pues tiene un buen pronóstico para recuperarse. Es decir, si un paciente tiene una hacia B, C, D o E, pues su pronóstico va a ser favorable. Bien, en cuanto al diagnóstico por imágenes, importa mucho solicitar una tomografía, una radiografía, una resonancia en el nivel de la lesión, ¿no? Es decir, después de realizar un examen clínico minucioso, pues nosotros vamos a pedirle una tomografía o unas imágenes de columna cervical, de columna dorsal o de columna lumbar, ¿ok? Los pacientes tienen que inmovilizarse. Se puede utilizar corsés rígidos, corsés dorsolumbares rígidos, para que el paciente se pueda lateralizar, ¿ok? Esto es importante inclusive durante la hospitalización en el pre y posoperatorio, puesto que muchos de estos pacientes, debido a la inmovilidad que sufren, pues presentan escaras o pueden presentar lesiones por presión, ¿no? Entonces, es importante recomendar un corsé rígido, un corsé dorsolumbar rígido para realizar una movilización precoz de estos pacientes, ¿okay? En general, no existe una secuencia establecida para realizar las imágenes a los pacientes. Muchas veces se realizan las imágenes que se disponen en las emergencias. En gran medida pueden ser radiografías o pueden ser tomografías. Una simple radiografía a veces puede ser suficiente para determinar la fractura y a iniciar el tratamiento básico de estos pacientes. Y definitivamente una tomografía pues nos va a determinar la lesión, el tipo de lesión vertebral que existe, ¿no? Una resonancia magnética va a apoyarnos en la delimitación de lesiones ligamentarias, ¿ok? Y esto es importante a la hora de definir el tratamiento de estos pacientes, como vamos a verlo posteriormente. Esto ya lo hemos mencionado. Ok. En ocasiones, las tomografías a veces o las radiografías pueden presentar lesiones
muy difíciles de ubicar a la simple inspección. ¿Okay? A veces son lesiones muy finas o son trazos muy finos que no se logran determinar en los cortes axiales ni sagitales de las tomografías. Y la resonancia magnética nos puede apoyar mostrándonos un edema en la vértebra afectada, ¿no? En la secuencia de T2, ¿no? Recuerden que la secuencia de T2 pues muestra la hidratación de las estructuras, el grado de hidratación de las estructuras. Y si si existe una fractura, obviamente va a existir una inflamación en esa zona y un edema intersticial, ¿no? En toda la estructura, en el cuerpo vertebral, y por tanto eso va a aparecer como una imagen ¿cómo se le llama? Hiperintensa, ¿no? En la resonancia magnética en la secuencia de T2. La fluoroscopía o la radiografía intraoperatoria se va a utilizar cuando realicemos el tratamiento quirúrgico de los pacientes, ¿no? Cuando se realice la osteosíntesis a través de la colocación de tornillos transpediculares, ¿no? O de sistemas de fijación anterior. Entonces, este tipo de tratamientos van a requerir de fluoroscopía y de imágenes intraoperatorias para asegurar el éxito del tratamiento. Bien, entonces, este TLIX, ¿no? Es una clasificación de la severidad del trauma toracolumbar y generalmente es una escala, es una tabla que utilizamos al momento de decidir el tratamiento quirúrgico o no de los pacientes. ¿Okay? Entonces, tiene tres variables, ¿ya? La primera variable es la morfología de la vértebra, ¿no? La segunda variable es la integridad de los ligamentos que soportan a la columna vertebral. Y la tercera variable representa el estado neurológico de los pacientes. ¿Okay? Entonces, fíjense, en cada una de las variables tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, cuando evaluamos la morfología, ¿no? de la vértebra a través de una tomografía o a través de una radiografía, vamos a determinar el tipo de lesión que se presenta en estas vértebras. Pueden ser lesiones por compresión, lesiones por estallamiento o burst, lesiones por rotación o lesiones por distracción. ¿Ok? Cada una de estas variables va a tener un puntaje específico, ¿no? Ahí tiene, por ejemplo, la lesión por compresión, tiene un punto, la lesión por estallido tiene 2 puntos, la lesión por rotación o traslación va a tener 3 puntos y la de distracción 4 puntos. En cuanto a la integridad de los ligamentos de la columna vertebral, pues esta integridad se va a evaluar a través de la resonancia magnética nuclear, ¿no? Y si los ligamentos están intactos, pues esta categoría va a tener 0 puntos. Si se sospecha de alguna lesión ligamentaria por el edema, ¿no? de las articulaciones, pues vamos a tener 2 puntos, mientras que si se determina que existe una tracción o una ruptura ligamentaria en la columna vertebral, el puntaje va a ser de 3 puntos. ¿Okay? Y en cuanto al estado neurológico, si el paciente no tiene ningún tipo de disfunción neurológica, su categoría va a ser de 0. Si existe una lesión de una raíz nerviosa, vamos a tener 2 puntos, así como si existe una lesión completa medular, que es de 2 puntos, ¿no? Si el paciente tiene una lesión incompleta, ya tiene 3 puntos, y si es que el paciente también tiene una lesión de cola de caballo, pues va a tener 3 puntos. Recuerden que las lesiones de cola de caballo se van a caracterizar por un adormecimiento y una anestesia en la región perianal, ¿no? Con alteración esfinteriana para la micción y para la defecación, además de una alteración en una disfunción sexual, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a estas categorías, nosotros vamos a sumar los puntajes de cada variable y vamos a ver que si es que el paciente tiene menos o igual a 3 puntos, pues el criterio de cirugía está ausente, es decir, el paciente va a recibir tratamiento conservador con un corsé y terapia física. Si el paciente llega a tener 4 puntos en su valoración,
Esta va a depender mucho de la elección del cirujano. El cirujano va a tener que evaluar caso a caso los diferentes traumas con estas categorías y de acuerdo a su criterio, pues va a necesitar operarlos, ¿no? Las variables que pueden definir el tratamiento quirúrgico o no de estos pacientes, pues van a ser algunas comorbilidades, por ejemplo, ¿no? Si los pacientes tienen alguna comorbilidad importante que pueda poner en riesgo su tratamiento quirúrgico, pues el cirujano decidirá por un tratamiento más conservador. ¿Ok? Entonces, finalmente, el criterio quirúrgico, el criterio de la osteosíntesis espinal, se determina cuando el paciente tiene más de 4 puntos en el TLIX, en su valoración de esta escala de severidad del traumatismo toracolumbar. ¿Ok? Bien, de todas estas, las fracturas por compresión son las más comunes y las más estables. Muchas de ellas simplemente requieren tratamiento conservador, excepto aquellas que tienen una compresión más del 30-40% y producen una alteración en el eje vertebral, ¿no? En cuanto a las lesiones por estallido, también estos pacientes pueden manejarse de manera conservativa, ¿no? Pero muchos de ellos tienen algún fragmento que está comprimiendo la médula o el cono o las raíces nerviosas. Y en estos casos los pacientes a veces pasan a cirugía. Pueden existir algunos fragmentos de estas fracturas por estallido que están involucrando el canal vertebral, pero que no producen síntomas neurológicos. En esos casos, a veces el hecho de retirar estos fragmentos podría producir más daño. Y el tratamiento quirúrgico básicamente se va a orientar a la fijación, ¿no? Sin necesidad de retirar estos fragmentos. Las fracturas ocasionadas por flexión y distensión obviamente van a involucrar a los ligamentos vertebrales, ¿no? Y estos sí van a requerir cirugía, puesto que van a ser lesiones inestables. Bien. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en estos pacientes? Básicamente, prevenir las lesiones secundarias mediante la inmovilización, ¿no? Y en general, por ejemplo, si un paciente con estas lesiones, salvo aquellos en los que se tenga que mejorar o retirar fragmentos que estén comprimiendo la médula, en general el objetivo del tratamiento va a ser que el paciente suelde su fractura, ¿no? Y esta resolución de la fractura se puede llevar de manera natural en unos 3 meses aproximadamente. Entonces el paciente podría estar recostado en cama durante 3 meses en su cama mientras espera que se resuelva su fractura. Pero este tratamiento pues va a condicionar de que el paciente tenga riesgos para una trombosis venosa, para las escaras, para presentar lesiones de locomoción, es decir, muchos otros problemas, otras comorbilidades asociadas a esta inmovilización, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente al fijar estas fracturas es que el paciente se reinserte nuevamente a sus actividades cotidianas lo más pronto posible, ¿no? Y hablamos de lo más pronto posible, pues desde el segundo día después del tratamiento, ¿no? Estos pacientes, si todavía tienen función neurológica, deberían ya de pasar a terapia física y deberían de movilizarse al segundo día de posoperados, ¿no? Lo otro, bueno, también es importante mantener una adecuada perfusión sanguínea para el resto del cuerpo y eso se va a garantizar a través de la contractura muscular, ¿no? A través de la función muscular activa. ¿Okay? Se debería de realizar, estos tratamientos se deberían de realizar a través de la emergencia, es decir, un paciente con estas lesiones debería de ya ir a cirugía, ni bien el diagnóstico esté establecido. Sin embargo, en algunos centros como el nuestro o como los nuestros aquí en Cusco, pues no se realiza de esta forma porque hay otras emergencias que limitan el tratamiento de estas lesiones, ¿no? Entonces, lo óptimo sería tener un centro de emergencia neurotraumatológico para manejar este tipo de lesiones, ¿no?
En general, tanto la clasificación AO-Spine como StatLix, pues nos dan cierto soporte y cierta ayuda en el tratamiento de estos pacientes, aunque en realidad no existe un protocolo definitivo, ¿ya? Pero gracias a los criterios que hemos mencionado, pues nosotros podríamos orientar nuestro tratamiento, ¿no? Todas las lesiones que involucren inestabilidad, es decir, las lesiones ligamentarias que producen inestabilidad, van a pasar a cirugía, porque estas lesiones obviamente no van a tener buenos resultados con el tratamiento conservador. Los ligamentos no van a llegar a soldarse completamente, pues, si no es a través de la cirugía. ¿Ok? Fíjense en cuanto a estas cirugías de las fracturas por estallido, todavía no hay estudios que hayan logrado determinar una diferencia clínica en estos tratamientos, ¿no? Obviamente el dolor es un factor que se maneja en estos casos, pero los pacientes con corsés dorsolumbares rígidos, pues tienen o mejoran mucho en el manejo del dolor, ¿no? Similar a los pacientes que se tratan con osteosíntesis invasiva, ¿no? Con tornillos. Muy bien, dentro del tratamiento conservador hablábamos de esas ortesis, que son los corsés toracolumbares. Anteriormente se utilizaba yeso, bueno, se utilizaban algunos aparatos ortopédicos, ¿no? Y el tiempo de uso de estos dispositivos es de aproximadamente 12 semanas, que equivale a 3 meses. Que después de 3 meses ya la vértebra debería de comenzar a consolidarse, ¿no? Ese es el tiempo más o menos de consolidación de las fracturas. ¿Ya? Tal cual mencionamos, las fracturas por compresión son de las más leves, dependiendo del grado de compresión, obviamente, y muchas de ellas pueden pasar básicamente a tratamiento conservador. ¿Ok? En cuanto al tratamiento quirúrgico, en general utilizamos abordajes posteriores, ¿no? Los sistemas de fijación transpedicular se han desarrollado mucho estos últimos años. Antes se sujetaban con alambres, ¿no? Se utilizaban alambres y se utilizaban algunas barras para sujetar la columna vertebral. Sin embargo, hoy en día se utilizan tornillos transpediculares. ¿Okay? En algunos casos, cuando la vértebra está completamente destrozada, cuando el cuerpo vertebral está destrozado, se retira todos esos fragmentos y se le coloca una canastilla, es decir, un reemplazo del cuerpo vertebral. ¿Okay? En algunos otros casos, cuando se opta o se ve que la parte anterior es la más afectada, pues uno podría ir por abordajes anteriores, transabdominales o transtorácicos, para poder poner placas anteriores, ¿no? Como en las cirugías de la columna cervical. Pero estos tratamientos generalmente no se utilizan, ¿no? Salvo casos excepcionales con listesis severas. Bien. Lo otro importante, el uso de los corsés toracolumbares no garantiza, o sea, no tiene mucha utilidad en el tratamiento postquirúrgico, ¿ya? Lo que sí ofrece es cierta seguridad para el paciente, ¿no? El paciente se siente más seguro cuando está con ese su corsé y puede hacer más actividades utilizando estas ortesis, estos corsés, ¿no? Ya que cuando no tienen eso, los pacientes se sienten muy, muy vulnerables a que la columna se les inestabilice. Pero eso científicamente no está demostrado, ¿no? Entonces no hay en realidad ventajas sustanciales en el uso de corsés dorsolumbares después de la cirugía, salvo la seguridad que el paciente llega a tener. Esto es importante, recuerden, la estabilidad o no de una fractura se da básicamente por la afectación de los ligamentos, ¿no? Tenemos un ligamento longitudinal anterior que está anterior al cuerpo vertebral, un ligamento longitudinal posterior que está posterior al cuerpo vertebral, y tenemos los ligamentos de las facetas, así como el ligamento amarillo, ¿no? Los ligamentos interespinosos. De todos estos, los más importantes son básicamente este ligamento longitudinal anterior, posterior
y las facetas, ¿no? Las cápsulas facetarias. Entonces, cuando uno ve alteraciones en estos segmentos, requiere tratar a los pacientes de manera quirúrgica, ¿no? Pues sí, dijimos, ¿no? Que muchos de estas fracturas por estallido podrían requerir retirar los fragmentos y recambiar o reemplazar ese cuerpo vertebral por un cuerpo de titanio, ¿no? Un cilindro de titanio. Bien. Nuevamente aquí todas estas fracturas inestables van a requerir tratamiento. Y en estas inestables con compresión medular, pues es importante el tratamiento precoz, ¿ya? Especialmente si la lesión es incompleta. Si la lesión es completa, lamentablemente el pronóstico va a ser desfavorable, entonces los pacientes todavía pueden esperar. Pero si hay lesión incompleta, es mejor y entrar de emergencia y tratar de descomprimir o recuperar rápidamente a los pacientes. Existen hoy en día algunos procedimientos mínimamente invasivos para poder realizar fijaciones transpediculares. Sin embargo, si uno quiere realizar laminectomías o descompresiones de la columna, pues va a necesitar de cirugías abiertas, ¿no? Cirugías más invasivas. Mm. Eh, a pesar de que el diagnóstico de estas fracturas toracolumbares puede ser evidente, pues existen algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Hemos visto que a veces vienen pacientes con dolor, con caídas, pero que presentan fusiones vertebrales congénitas o hemivértebras congénitas, ¿no? Entonces los pacientes vienen con sus hemivértebras y uno podría sospechar de alguna fractura por aplastamiento. Sin embargo, los síntomas de los pacientes son bastante mínimos, ¿no? En comparación a una fractura por aplastamiento que es bastante dolorosa. Y lo otro, la resonancia, estos exámenes nos van a ayudar a determinar ese edema propio de las fracturas, ¿no? Entonces, en caso de duda diagnóstica, pues la resonancia va a representar una buena herramienta para diagnosticar estas lesiones. También existen pues estas lesiones por osteoporosis, ¿no? Que son fracturas patológicas que representan lesiones con, ¿cómo se les puede decir? Lesiones que se producen con un bajo, con un bajo, con una baja energía de impacto. ¿Ok? Entonces, el tratamiento de estos pacientes también tiene que valorarse caso a caso, puesto que colocar tornillos en los pacientes con osteoporosis a veces no ofrece buenos resultados. Ya en el lapso de una semana los tornillos comienzan a salirse por sí mismos. Entonces, hay que valorar muy bien estos pacientes con osteoporosis. Y si se les va a colocar tornillos, pues añadirle algún otro tipo de sustancias como cemento óseo para que los tornillos puedan quedar fijos a las vértebras, ¿no? La espondilitis anquilosante es otra enfermedad reumatológica importante con un engrosamiento y una inflamación crónica de todos los ligamentos espinales y también podría simular una lesión amplia traumática, ¿no? Pacientes con columna rígida, es decir, fusión de distintas vértebras, podrían presentar signos de fractura, pero las imágenes van a confirmar la ausencia de estas lesiones. Los tumores espinales, recuerden que también van a actuar como las osteoporosis, produciendo fracturas vertebrales patológicas, ¿no? Lo mismo con las enfermedades metastásicas, ¿no? Y en pacientes en los que previamente han sufrido trauma o han sufrido algún tipo de cirugía y ahora vienen por un traumatismo vertebral, hay que reconocer que no exista una pseudoartrosis, es decir, que todo el sistema de fusión se haya roto o se haya salido, ¿no? de su posición anatómica, de su posición normal. Entonces, en ellos las imágenes, hay que valorar, hay que comparar muy bien las imágenes previas con sus imágenes actuales para saber si existe alguna modificación en cuanto a la instrumentación que se ha realizado. En cuanto al pronóstico,
En cuanto a los manejos en cuanto a los tipos de manejo conservador, no existe gran diferencia. El paciente puede usar corsé, puede usar yeso, puede estar simplemente en la cama, le pueden dar buenos tratos a los pacientes, cuidarlos bien y su cuadro va a mejorar, el dolor va a desaparecer. ¿Ok? Un aspecto importante, y eso también lo hemos comentado con algunos pacientes, pues es la característica anatómica de la columna de cada paciente. Existen pacientes que tienen el canal vertebral bastante amplio, ¿no? Y en ellos, por más inclusión de fragmentos rotos que exista, pues estos pacientes generalmente no van a presentar déficit neurológico. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen canales vertebrales estrechos o angostos, pues el déficit neurológico va a presentarse con la mínima invasión del canal, ¿no? Entonces, esto es muy importante a la hora de determinar o a la hora de definir el pronóstico de los pacientes. En cuanto al grado de recuperación neurológica, habíamos dicho que va a depender mucho de la puntuación ASIA, ¿no? Pacientes que tienen un ASIA A, lamentablemente van a tener un pobre pronóstico. Pero todos los demás pacientes que tienen un ASIA B a E, pues van a tener cierto grado o van a tener ciertos pronósticos favorables en el tiempo. ¿Ok? Lo único que hay que hacer con estos pacientes es cuidarles de que no presenten comorbilidades o complicaciones médicas asociadas, ¿no? Neumonías, escaras, infecciones urinarias, que generalmente producen pues sepsis generalizada y finalmente complican al paciente. La intervención temprana es sumamente importante, especialmente en aquellos que tienen déficit neurológicos incompletos, ¿no? ¿No? Fíjense aquí, aquellos pacientes que tienen una ASIA D o E pueden llegar a tener un estado neurológico similar a la población, ¿ok? O sea, ellos van a recuperarse casi completamente. Pero inclusive las escalas o los grados B y C también tienen un buen pronóstico, tal vez con cierto dolor a largo plazo, pero su función neurológica se va a recuperar casi por completo. Muy bien. En cuanto a las complicaciones de estas fracturas toracolumbares, tenemos pues todas estas, ¿no? La sepsis, ¿no? Después de una neumonía aspirativa, después de una infección urinaria, después de unas úlceras por presión, ¿no? Necróticas. Entonces, hay que cuidar y evitar que estos pacientes tengan estos focos de infección. Obviamente, los déficits neurológicos propios del traumatismo van a ser parte de las complicaciones. Como los pacientes están inmovilizados o tienen paraplegia, pues ellos van a tener mucho mayor riesgo de una trombosis venosa profunda. Por lo tanto, la administración de enoxaparina, ¿no? O heparina de bajo peso molecular va a ser importante a la hora de evitar estos riesgos de trombosis venosa, ¿no? La infección de la herida operatoria es importante. La fístula del líquido cefalorraquídeo hay que determinarla después de la cirugía. Inclusive también de acuerdo al tipo de lesión traumática, ya que esas esquirlas o estos fragmentos óseos, en el caso de las fracturas por estallamiento, pues pueden producir ruptura de la dura madre y producir fuga de líquido cefalorraquídeo, ¿no? La pseudoartrosis por una mala fijación transpedicular o una mala osteosíntesis, también van a ser parte de las complicaciones. Existe un problema que se llama la enfermedad en el nivel adyacente, que se va a caracterizar por una inflamación de las articulaciones superiores o inferiores a las vértebras afectadas. Esto básicamente se da, o bueno, por lo menos uno de los factores de riesgo que se han estudiado para estos casos es que los tornillos transpediculares crucen las articulaciones, ¿no? Crucen las facetas. Cuando estos tornillos que se le colocan a los pacientes cruzan las facetas, existe un mayor riesgo de una inflamación de las vértebras, de las articulaciones vertebrales superiores e inferiores al traumatismo. ¿Okay? Entonces, esta enfermedad en el nivel adyacente hay que valorar, especialmente en aquellos pacientes en los que se ha realizado una osteosíntesis,
y que tienen lesión incompleta, ¿no? O que están caminando. Ellos van a tener dolor articular, pero por debajo del nivel de la fractura o por encima del nivel de la fractura. En estos casos, cuando el paciente ya ha completado pues 1 o 2 años de cirugía, se le podría retirar los sistemas o el sistema de fijación y el paciente va a presentar mejoría en sus síntomas neurológicos. También en aquellas cirugías que son bastante traumáticas o que son amplias, pues sí, la pérdida sanguínea puede ser importante, ¿no? Y hay que valorarlo. Y lo otro, pues complicaciones relacionadas con la anestesia, ¿no? Generalmente es anestesia general, en algunas se puede utilizar anestesia raquídea, pero en general nosotros preferimos la anestesia general puesto que el paciente lo tolera mejor. Ok, creo que esta es la última diapositiva. Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta. Sí, Maciel. Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Y cuánto tiempo debe usar el corsé? ¿3 meses? Sí, ¿4? más o menos, sí, se ha recomendado ahí, como se les estaba mencionando, 12 semanas, ¿no? 12 semanas equivalen a 3 meses. Y al cabo de 3 meses ya el corsé se le puede retirar a los pacientes. Si todavía presentan cierto dolor, pues se le puede dar analgésicos. Si el dolor todavía no está siendo muy bien manejado, se les puede continuar con el corsé. O lo otro es si el paciente tiene osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Recuerden que las osteoporosis pues limitan la resolución de las fracturas, ¿no? Entonces los pacientes podrían necesitar más tiempo. A los 3 meses se les hace una tomografía a los pacientes y ahí se debería de observar ya el callo óseo. Entonces cuando uno observa el callo óseo, pues sabe que la fractura ya se está consolidando y puede retirar el corsé. Muy bien, ¿alguna Gracias, otra doctor. pregunta, chicos? Ujú. Ok, le voy a pasar las diapositivas a su delegada y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ok, me pasas el listado, por favor. Ya, doctor, está bien. Ok, listo, chicos, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, conversamos. Adiós. Gracias, doctor. Buenas Gracias, doctor. noches. Hasta luego, doctor. Chao, Gracias. chao. Bueno, doctor.